Hola amigos, ¿cómo están? Soy Álvaro Castillo, director y fundador de la Escuela de Reformadores a las Naciones aquí en la ciudad de Los Ángeles, juntamente con mi esposa Brenda Castillo. Y estamos aquí nuevamente para iniciar este curso que se llama Líderes con Soluciones o Príncipe Libertador. Y en estos días hemos estado súper inspirados por Dios para compartir esta palabra contigo, para que tú aprendas algo diferente, algo nuevo y que te ayuden a equiparte para la misión que Dios tiene específica para tu vida, para tu casa, para tu negocio, para tu familia, y que tú puedas ser un líder de impacto, que lleves soluciones, que lleves recursos, pero sobre todo que lleves un entendimiento correcto para que otros puedan ser bendecidos a través de tu vida, a través de tu personalidad, a través de tu carácter y también a través de tu preparación. Y por eso estás tú aquí en esta escuela, para prepararte, equiparte, ser entrenado y seas lanzado a propósitos grandes en Dios. Entonces, tenemos aquí en la palabra de Dios muchos hombres, líderes, que nos dan ejemplo de cómo vivir en el plan perfecto de Dios. Desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento podemos encontrar modelos correctos, modelos de hombres que dijeron sí al llamado de Dios, sí a la labor que tenían, sí al llamado que tenían, pero sobre todo fueron valientes para prepararse y para ser lanzados al destino y al propósito que Dios tenía para ellos. En esta oportunidad quiero hablarte de la vida de Moisés. Moisés es un vivo ejemplo de un hombre valiente, de un líder que Dios levantó para rescatar a más de 600,000 personas que estaban cautivas en Egipto. Y algo que me llama mucho la atención es que Dios no iba a levantar a un cautivo para libertar a otros cautivos. Dios tenía que levantar a un hombre con una mentalidad diferente, con un corazón diferente, con una visión diferente y sobre todo porque Moisés había sido entrenado, había sido capacitado en las mejores universidades de Egipto. Y todos conocemos esa historia que está en el libro de Éxodos capítulo 3, donde habla acerca de la vida de Moisés y cómo él es llevado a la casa del faraón por medio de su hija, y cómo la hija lo rescata y manda a llamar a una de las hebreas para que le dieran alimento al niño. Y por propósito de Dios y por destino de Dios, mandan a llamar a su mamá para que pueda amamantar el niño. Entonces, podemos leer esa experiencia, esa historia en el libro de Éxodo capítulo 3. Y ahí empezamos a ver la vida de Moisés, cómo Moisés básicamente crece en un palacio, crece en un reinado, en un gobierno. Claro, no es el gobierno que Dios quería en el sentido un gobierno israelita, un gobierno hebreo, pero su sangre, su corazón era israelita, era del pueblo escogido de Dios, pero estaba ahí desde niño siendo entrenado, siendo capacitado como un príncipe. Y esta es la palabra que quiero compartirte en este día. Príncipe, pero no un príncipe normal, sino un príncipe libertador, porque él iba a tener una tarea súper importante más adelante para que él pudiera rescatar a su propia gente, su propia raza. Entonces, miramos a Moisés que no solamente Dios le elige para rescatar un pueblo, sino también Dios le elige con una misión específica y sobre todo para darles una identidad correcta al pueblo de Israel. Entonces, Dios tenía que levantar a alguien con una mentalidad de príncipe, alguien que tenía un corazón y sangre hebrea, pero había sido preparado en un palacio.
había sido preparado en un ambiente diferente. Y por eso estamos aquí en estas clases de la Escuela de Reformadores, para prepararte, para equiparte, para que estés en un ambiente de reino, en un ambiente de gobierno, en un ambiente con un entendimiento del cielo, y eso te pueda dar a ti una mentalidad, una identidad y un corazón correcto para la misión que Dios tiene específica para tu vida, para tu casa y para todo lo que Dios ha planificado que se lleve a cabo en tu vida. Entonces, encontramos cómo Moisés está siendo entrenado, está siendo levantado, está siendo formado en una cultura de reino, en una cultura para que él pueda gobernar en el futuro Egipto. Pero Dios tenía algo diferente. Él no solamente iba a gobernar un pueblo, sino también él iba a gobernar básicamente un pueblo numeroso escogido por Dios para que el mismo pueblo pudiera salir con libertad, pudiera salir plenamente ricos, bendecidos, prosperados, pero a la misma vez Dios tenía que darle experiencias a Moisés para que él pudiera entender lo que Dios quería hacer. Entonces, en el libro de Éxodo encontramos también cómo Moisés tiene su llamamiento, cómo Moisés está pastoreando las ovejas de su suegro, porque acuérdate que previamente Moisés, ya muy grande él, tiene una situación con los egipcios, cuando ve que uno de sus hermanos está siendo maltratado por un egipcio, él en vez de hacerse aliado al egipcio, se hace aliado al hebreo, al israelita. ¿Por qué? Porque la sangre llama, el corazón llama. Entonces, ahí encontramos la historia como él mata a un egipcio y dice la escritura que él lo entierra y sale huyendo de Egipto. Y cuando él sale huyendo, se va a buscar algunos familiares o va a encontrar personas que realmente puedan ayudarle. Y ahí encuentra a su amada, a su esposa, y él empieza una familia. Y ahí es donde él empieza a trabajar, a pastorear y a cuidar las ovejas de su suegro. Y aquí hay algo que me llama mucho la atención, porque cuando Moisés está pastoreando, cuando Moisés está sirviendo, es cuando tiene una experiencia sobrenatural con Dios. Y eso es lo que nosotros enseñamos aquí en esta escuela. No solamente ser preparados, equipados, sino también tengamos el corazón para servir. Porque mientras servimos, nos autodescubrimos para el propósito de Dios. Pero también mientras servimos, Dios nos habla, Dios se manifiesta en nosotros. Dios tiene experiencias con nosotros y nosotros tenemos experiencias con Él. Entonces, Él está ahí en el desierto apacentando las ovejas de su suegro, pero otra cosa que me llama la atención es que en el desierto es donde a veces experimentamos a Dios de una manera sobrenatural. A veces conocemos personas que nos dicen: yo estoy pasando un desierto y necesito que me ayuden, necesito que ore por mí, necesito que haga algo, que intercedan por mí. Pero si Dios te pasa por un desierto es para que tú veas la mano de Dios, para que tú tengas una experiencia sobrenatural con Dios y tú tengas básicamente una conversación que va a redefinir el futuro de tu vida. Un momento de prueba no es un momento que redefine el mal que nosotros podemos vivir, sino que define el futuro brillante que tenemos en Dios. Entonces, ahí encontramos a Moisés, cómo él tiene esa experiencia con la zarza que está encendida, y su historia cambia. La historia de Moisés cambia. ¿Por qué?
porque desde niño él ha nacido para un propósito, para un destino. Y esto es algo que hay que marcarlo en nosotros también, que cuando Dios se presenta a nuestra vida es para cambiar nuestro destino. A veces pensamos que Dios va a cambiar el problema, va a cambiar la situación o va a cambiar mi prueba, pero Dios no solamente quiere hacer un milagro en nosotros, sino Él quiere que todo nuestro destino cambie. Si Él cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de concluir, entonces cambia todo, cambia destino, cambia propósito, cambia el rumbo de nuestra vida, cambia todas las cosas. Entonces encontramos a Moisés con una experiencia sobrenatural con Dios y cómo a través de la zarza Dios le habla, Dios le muestra que Él es el Dios de sus ancestros o el Dios de sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, algo que me llama mucho la atención aquí es cómo Dios le muestra la paternidad que Él tiene sobre sus padres, o básicamente le muestra la verdadera paternidad. Y algo muy poderoso para entender aquí es, yo te voy a enviar a quien tú viste como tu padre, pero tu verdadero padre es Dios. Tu verdadero padre es Abraham, es Isaac, es Jacob. Entonces, Dios le está enviando una misión de valentía, de una misión de tener fuerza, de tener entendimiento, de tener valor, de tener sagacidad. ¿Por qué? Porque Él se va a enfrentar a aquel a quien un día Él quizás lo vio como su padre, porque Él era el papá de la que había sido como su mamá en ese entonces en Egipto, en el palacio. Entonces, hay tanta necesidad hoy en día como para que nosotros perdamos el tiempo. Hay tanta necesidad hoy en día para que nosotros nos levantemos y pensemos que también tenemos una misión y que también Dios quiere que nosotros tengamos experiencias con Él, pero no experiencias religiosas, entre comillas, o experiencias dominicales, o experiencias solamente cuando oramos o cuando estamos en un momento de necesidad, sino tengamos experiencias sobrenaturales para que nosotros podamos caminar en ese destino, en ese propósito. Entonces, debemos de ser entrenados a tal punto de tener una mentalidad de príncipe. Acuérdate, Moisés tiene una mentalidad diferente, no solamente por haber sido formado en un palacio, pero el ambiente donde nosotros estamos siendo formados define nuestra mentalidad, define nuestra manera de pensar, define nuestra manera en cómo miramos las cosas, cómo vemos las cosas. Entonces, debemos de concluir que somos príncipes para Dios, que somos príncipes en este reino y que tenemos una mentalidad para hacer propósitos en Dios. No estamos aquí para pasar el tiempo, estamos aquí para hacer propósitos en Dios. Estamos aquí y si tenemos mentalidad de príncipe, tenemos una mentalidad de gobierno y tenemos influencia. Un esclavo no podría enfrentarse al faraón, solo un príncipe como Moisés. ¿Por qué? Porque un esclavo no tiene la capacidad de entender su llamado y no tiene la capacidad de entender su propósito en la vida. Un esclavo no tiene la capacidad de soñar. Un esclavo no puede ayudar a otros. Un esclavo tiene la mentalidad de trabajar para comer, pero nosotros como príncipes de Dios, porque la Escritura dice que Él nos hizo reyes, nos hizo sacerdotes en Apocalipsis 1:6. Entonces, si nosotros somos reyes, somos sacerdotes, quiere decir que también somos príncipes, con una mentalidad de influencia, con una mentalidad de cambio, con una mentalidad de reforma, con una mentalidad donde nosotros vayamos
algo tiene que pasar, algo tiene que suceder. Y no es porque nosotros vayamos por nuestro propio mérito o por que nosotros llevamos nuestro conocimiento o llevamos nuestro llamado, sino que va con nosotros quien nos ha llamado. Va con nosotros nuestro Padre Celestial. Va con nosotros nuestro Papá. Va con nosotros alguien que nos está capacitando, que nos está entrenando y que nos está llevando no solamente a enfrentar cosas poderosas, sino estamos siendo capacitados para enfrentar retos en la vida, tomar retos y tomarlos desde una perspectiva de liderazgo que Dios nos ha dado. Dios no te va a llevar a lugares para ser avergonzado. Dios te va a llevar a lugares para que tú des libertad. Hoy en día hay muchas personas que están en cautiverio y no solamente en un ámbito espiritual, sino también en un ámbito emocional y quizás están cautivos en pobreza, en miseria, en escasez. Y Dios quiere que tú te veas como un proveedor de recursos, porque el que tiene mentalidad de príncipe no es aquella persona que solamente piensa en conquistar, sino también piensa en una manera cómo proveer recursos, cómo ser un facilitador de recursos del reino de Dios. Entonces, el príncipe es un hijo del rey, es alguien que hereda la corona, es alguien que tiene poder, es alguien que tiene recursos, es alguien que tiene influencia y gobierno. Entonces, imagínate que Dios nos ha llamado para que nosotros llevemos esos recursos a muchas personas, a muchas familias. Y así como Moisés, que en un momento él fue sacado del agua, fue sacado por la hija del faraón y fue llevado a un palacio para ser entrenado, para ser capacitado. Así nosotros, Dios nos está capacitando, nos está entrenando día con día. El salmista decía que Dios nos prepara para la batalla. Tú adiestras mis manos para la batalla. Entonces, ¿quién es quien nos capacita? Sino Dios, Papá Dios, por medio del Espíritu Santo, Él nos da. Y por eso estamos aquí en esta escuela, para ser facilitadores de propósito, de destino, de libertad, ser personas que llevan luz, que llevan recursos, que llevan esa provisión de parte de Dios. Y cuando hablo de provisión, no hablo de dinero, sino hablo de muchos recursos que Dios nos ha facilitado por medio de Jesucristo. Si eres príncipe, tienes una mentalidad y una visión muy diferente. Tú no peleas por algo que no es tuyo. Tú peleas por lo que realmente te pertenece y básicamente se te ha sido entregado por herencia. Como dice Salmo 2:2, pídeme las naciones y te las voy a dar por herencia y hasta los confines de la tierra te los voy a entregar. Entonces, Dios quiere y está levantando una generación de príncipes que quieren libertad, que quieren llevar ese recurso. Así que te invito a que tomes notas y que estés pendiente en la segunda clase de este hermoso mensaje y esta hermosa clase de Príncipes Libertadores, líderes con soluciones. Hasta la próxima.